¿Cómo funciona el cerebro de los artistas? ¿Dónde nace la genialidad? Esta es la premisa de la que parte el libro titulado Mentes Geniales de Mario de la Piedra Walter, quien estudió medicina en la Universidad La Salle y además un máster en neurociencias en Alemania. Hizo un posgrado con prácticas de investigación en el Centro de Neurorehabilitación en Bavaria. Se especializó en desórdenes de la conciencia. También estuvo en The Klinikum Bremen-Ost, donde publicó trabajos sobre el síndrome de mi negligencia. Colabora habitualmente con medios especializados como Mercurio, Volante y Nexos y ha participado en ponencias en congresos, hospitales, universidades en México y Alemania. Desde 2022 trabaja en el área de neurología de un reconocido hospital en Berlín y hoy tenemos la oportunidad de platicar con Mario de la Piedra Walter. Mario, gracias por tomarnos la comunicación. Buenos días. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. A ver, a lo mejor me voy a ir a algo muy básico. Tu título se llama, el título de tu libro se llama Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas. Pero yo te quisiera preguntar de entrada, ¿qué debemos de entender por una mente genial? ¿Qué es una mente genial? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el título viene más bien de los que consideramos genios en la historia. Y lo que yo quería hacer era explorar más bien la relación entre su enfermedad y su obra. Si tomamos en cuenta que ciertas enfermedades neurológicas pueden cambiar la forma en que procesamos la realidad, quería explorar un poco cómo ciertas enfermedades pudieron influenciar su obra. Entonces hablo de Dostoyevsky, que tenía epilepsia, Van Gogh, que probablemente un trastorno bipolar, Kahlo con estrés postraumático y así una serie de escritores y de pintores. Oye, ¿y qué has encontrado así de entrada, a lo mejor como un denominador? Porque entonces me da la impresión de que cuando decimos, es que ese cuate es un genio, pero sí debe estar un poco loco, hay un poquito de verdad con un término que a lo mejor no deberíamos de utilizar, pero a lo mejor habría un poquito de verdad de repente en eso que nos impresiona, nos llena y nos genera emoción como es el arte. Claro, mira, es gracioso que lo dices porque incluso Aristóteles hace más de 2500 años, él dijo, no existe una mente genial sin una pizca de locura. Entonces yo creo que esta idea del genio atormentado y del artista que tiene que tener cierta locura ha permeado nuestra sociedad. Lo que yo aquí intento demostrar es más bien que estas personas fueron geniales no por su enfermedad, sino a pesar de su enfermedad. Fueron personas que lograron las condiciones para crear su arte. Entonces es un poco pelearse con esta figura o con este mito del genio atormentado, porque también hay que pensar que las enfermedades mentales son muy comunes. 1 de cada 8 personas tiene una enfermedad mental y eso no significa que todos los artes padezcan de una. Entonces lo tratas de explicar desde desde la neurociencia. Sí, yo intento explicarlo desde la neurociencia porque más que nada a mí me interesa mucho el cerebro y a mí me interesa mucho saber cómo percibimos el mundo, los colores, la música, y de eso se trata el libro. Cuando hablo también de estas mentes geniales, más bien estamos hablando de todos nosotros. Entonces yo creo que para el que le interese no solo el arte, sino también un poco las neurociencias, cómo funciona su cerebro y qué es lo que nos hace humanos. Ahora, el libro me imagino que está escrito por lo que leí en la muestra que me mandaron. El libro está escrito como para el público en general, es decir, no es una obra, Mario, solamente para científicos o para personas dedicadas a la neurociencia, sino para todos quienes estén interesados en los fenómenos de la conciencia, en los fenómenos que pueden ser maravillosos y que parten de la manera en que pensamos y en que funciona nuestro cerebro. Y esto es para cualquiera, puede leerse como un libro de neurociencias que habla sobre arte o sobre un libro de arte que habla sobre neurociencias. La verdad es que yo me baso mucho en un divulgador que me gusta mucho, que es Carl Sagan, y él decía, cuando uno está enamorado, se lo quiere contar a todo el mundo, y eso es un poco el libro. Estoy enamorado, digamos, de la ciencia y del arte y solo le quiero contar a las personas lo increíble que es, y yo creo que es un libro que se tiene que leer desde el asombro, digamos. Oye, ¿y algún caso en particular que a ti te haya impresionado o del que te guste platicar simplemente porque ejemplos, me imagino, debe haber muchos más de los que ya nos mencionaste? Sí, hay muchísimos. Yo creo que es interesante que no me quería quedar solamente con los
autores o artistas famosos europeos, sino también me quería ir un poco a los márgenes. Por ejemplo, hablo mucho de la cultura wixárika, que también se les conoce como huicholes, aunque a ellos no les gusta ese término, y cómo su experiencia con los psicodélicos altera su visión del mundo y eso lo trasladan a su arte. Y es un poco la pregunta, bueno, que un cuadro esté en el Louvre le da más valía a un mural hecho por alguien de la cultura wixárika, entonces se pelea también un poco contra lo hegemónico del arte y se pregunta, bueno, ¿quién puede hacer arte? Y yo creo que es un libro que intenta crear ese balance, ¿no? En donde todos puedan participar. Y Mario, en ese sentido, veo que también, como bien mencionaste, no solamente te quedas en los más famosos, en los más mediáticos, en otro idioma o en el contexto europeo, sino también, como decías, también casos de nuestra región, como es el caso de México. Y veo aquí que también tratas el caso, por ejemplo, entre otros, de Frida Kahlo. Sí, a mí me era muy importante trabajar a Frida Kahlo, digamos, una marca cultural. Yo creo que se ha abusado mucho de su historia trágica para sacar provecho de esta imagen de la mujer víctima, cuando Frida Kahlo es muchísimo más que eso, ¿no? Era una persona políticamente muy activa y con mucha pulsión de vida y utilizó su arte para explorar su dolor. Pero si nos ponemos a pensar, ella antes de morir, 5 días antes de morir, pinta un cuadro que es muy famoso en su casa de Coyoacán, donde son unas sandías, y ella escribe "Viva la vida". Entonces era una persona también con un intenso deseo de vida, entonces también era un poco explorar esa parte. Y hablando un poco más sobre México, pues también hablo sobre Leonora Carrington y sobre Remedios Varo, que vinieron a México y empezaron a formar parte del surrealismo y que luego devino en un arte bastante propio. Entonces yo creo que la gente que se zambulla en este libro va a encontrar muchas cosas sobre México, sobre cómo ha evolucionado el arte y sobre el papel muy importante que han tenido también las mujeres, ¿no? Oye, esto lo veo tu libro también como algo genial para abrir un poco nuestros panoramas. Y por ejemplo, si a alguien le gusta mucho Frida Kahlo, perfecto, pero cuando vea Carrington, cuando vea Varo, se va a encontrar con cosas igualmente maravillosas. Pero bueno, ese será tema de otro día. Quisiera preguntarte, Mario, si entonces, pues, como tú mismo lo planteas, ¿puede o no explicar la neurociencia esta genialidad de los grandes artistas? Sí, yo creo que la neurociencia nos sirve para explorar cómo es la mente de estos artistas, pero no la neurociencia sola. Hay que agarrarnos también un poco de la filosofía, del arte, de la historia, y es lo que intenta hacer el libro, como una forma de abordar esto de manera holística. Y por supuesto no hay respuestas definitivas, no hay una verdad absoluta. Se siguen aprendiendo muchas cosas, nos falta muchísimo de entender de cómo funciona nuestro cerebro, y bueno, esa es la belleza, porque seguimos aprendiendo. Oye, Mario, te agradezco mucho tu tiempo. Mentes Geniales, de Mario de la Piedra Walter. Tengo entendido, además de que es de Editorial Debate, está disponible físico, electrónico, y como quienes pudiera estar interesado puede acercarse a esta lectura. Sí, ya está en todas las librerías en México. También se puede pedir a través de la página de Penguin Random House. Y bueno, sí, zambúyanse que se van a divertir. Oye, Mario, pues muchísimas gracias por este tiempo. Ahora sí que, siguiendo la narrativa, qué genialidad del libro. No puedo esperar por acabarlo y compartir con el público a lo mejor mi experiencia un poquito más adelante. Mario, muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y muy buenos días a todos. Gracias, es Mario de la Piedra Walter, escritor de Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas.